Conversaciones Constituyentes Australes. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Constituyentes Australes, para seguirle el pulso al proceso constituyente desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Hoy vamos a discutir y conversar sobre un tema apasionante, muy importante también para esta región, para estas regiones australes, el tema de la Constitución y el medio ambiente, ciertamente un tema muy presente en las expectativas vinculadas al estallido social y al reclamo de una nueva Constitución. Se dice que esta es la primera Constitución nacida bajo la conciencia radical del cambio climático, en una época en que ya nos hemos empezado a acostumbrar a hablar del antropoceno, de esta nueva, ¿no es cierto?, época o era geológica marcada por el impacto de la humanidad, de los seres humanos en el ambiente del planeta. La convención también, ¿no es cierto?, tuvo marcada la elección por la presencia de muchas y muchos convencionales provenientes de movimientos sociales ambientales, y sin embargo, seguramente, nuestras espectadoras, nuestros auditores de Radio Austral, no saben muy bien hacia dónde camina la nueva Constitución, ¿no? Quizás en estos días se han vuelto a escuchar, ¿cierto?, noticias esperanzadoras en el sentido de las regulaciones que van incorporándose en esta materia, pero seguramente también nos queda, ¿no es cierto?, en esta babel de voces donde no sabemos muy bien qué es lo qué son iniciativas, qué son propuestas de comisión, qué son normas aprobadas por el Pleno. Seguramente a todos nos queda el recuerdo de de un masivo rechazo de las primeras normas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente al Pleno, por allá, ¿no es cierto?, por comienzos de marzo, cuando empezaban las sesiones de aprobación de normas por el Pleno. Entonces, esta sesión queremos aprovechar esta oportunidad para aclarar, para informar acerca de cómo avanza el proyecto de nueva Constitución en esta materia, para preguntarnos si es que transitamos hacia una Constitución ecológica, y tenemos dos espectaculares invitadas e invitados para ilustrarnos y para discutir sobre esto. Valentina Durán, querida amiga, colega, profesora, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, consejera también del Centro para el Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible, integrante también de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Chile, ¿no es cierto?, muy presente a través de intervenciones, comentarios, propuestas también suscritas desde el centro o con otros profesores de Derecho Ambiental en la discusión constitucional. Muy bienvenida, Valentina, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, profesora Daniela Catino. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y nos acompaña también Vladimir Riesco, profesor de la Casa de Regulaciones Ambientales y de Recursos Naturales, con una larga trayectoria no solo de docencia en este campo, sino también de activismo en el ámbito de los derechos humanos y en el medio ambiente, también de la litigación en importantes, muy recordadas y reconocidas causas ambientales, tanto en la región de los ríos como en el sur austral. También Vladimir fue candidato a convencional constituyente, así que estoy segura que ha seguido también de cerca los avances de la convención. Un tuitero además muy presente en las redes sociales en estos temas, así que muy bienvenido, Vladimir, es un gusto estar contigo aquí conversando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Valentina, Daniela, un gusto estar compartiendo este espacio y poder aportar algunas ideas, reflexiones en torno al proceso constituyente, que es tan importante. Exactamente, y entremos en materia justamente no
y contándole a nuestro público, a quienes nos escuchan y nos siguen por las redes de la facultad, que el viernes tuvimos importantes novedades, ¿cierto? En lo que se refiere al avance hacia una constitución ecológica, porque, ¿cierto? Después de este masivo rechazo de las 40 propuestas de normas de la Comisión de Medio Ambiente, de las que solo quedó, si es que no me equivoco, un inciso sobre cambio climático, ¿cierto? El viernes volvió a presentarse el informe de reemplazo, ¿cierto? Que digamos, tras la rediscusión de ese primer informe y a partir del rechazo en el Pleno, ¿no? La Comisión de Medio Ambiente volvió a presentar, en este caso, una reducida propuesta, porque de 40 normas bajó a 6, ¿cierto? Más un segundo informe que contenía otras, si no me equivoco, 3 normas. Y en este caso, ¿no es cierto?, la presentación de estos nuevos informes fue bastante exitosa en el Pleno, hubo una alta proporción de normas que se aprobaron, y sobre eso quisiera que partiéramos conversando, ¿cierto? Y hay seguramente 2 normas que han estado circulando intensamente en el debate público estos días, 2 normas quizás las más vistosas por la novedad que significan, aunque hay otras normas también bien importantes que fueron aprobadas, las que se refieren a los derechos de la naturaleza y a los derechos de los animales. Novedosas porque reconocen derechos a entes que hasta ahora, para el derecho, eran más bien objetos, ¿no?, que sujetos de derecho. Entonces, Valentina, no sé si podríamos partir contándole un poco a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan, sobre estas normas y sobre su trascendencia, sobre su impacto, sobre sus consecuencias. Bueno, Daniela, con mucho gusto. Primero, te pido permiso para volver un poquito atrás, antes de hablar de esas 2 normas que son sumamente importantes. Por supuesto. Primero quisiera decir, para quienes nos escuchan y a lo mejor quienes no han seguido tanto la discusión en lo ambiental de la Constitución, que desde las candidaturas, desde que se conformó la Convención, pudimos ver primero el gran interés que había en lo ambiental, en alcanzar una constitución ecológica o muy ambiciosa en lo ambiental, y eso lo pudimos ver en la composición de la Convención. Muchos activistas ambientales y muchos liderazgos que surgieron a partir de lo ambiental. Después, una vez que se instaló la Convención, ya en el reglamento hubo señales muy claras de que iba a ser como algunos anhelábamos, que el tema ambiental o ecológico y la preocupación por la crisis climática y la crisis ecológica iba a ser algo transversal a lo largo del texto de la Constitución. Por lo tanto, el tema ambiental, ecológico o climático, como quiera que le llamemos, no está solamente en la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, cuando hay personas que han escuchado o que me han dicho qué desastre, le rechazaron el informe a la Comisión de Medio Ambiente, entonces no vamos a tener una constitución ecológica, no. La verdad es que los temas ambientales efectivamente están de manera transversal. Los 3 primeros meses de la Convención consistieron en ponerse de acuerdo en el reglamento y en los temas, primero definir cuáles iban a ser las comisiones y cuáles iban a ser los temas a tratar en las comisiones. Y ahí ya se vio que el tema se venía, digamos, poderoso en lo ambiental. Además, una señal adicional fue que la Convención también se declaró en emergencia climática y ecológica, y que una de las primeras personas a las que recibió la Convención fue a la científica Maysa Rojas, quien hoy es ministra del Medio Ambiente, que fue a explicar el informe del IPCC y por qué estamos llegando a un punto de no retorno que requiere una acción ambiciosa. Eso, Daniela, te quería poner como ese contexto, porque muchos piensan que los temas ambientales están en la Comisión de Medio Ambiente, y ahí, que se llama además Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Pero no es solo ahí donde están los temas ambientales, están en muchos otros lugares. Eso quería como precisar primero. No sé si vamos inmediatamente a esas normas o le dejamos a Vladimir que hable también, que puede agregar, como tú digas. Gracias, Valentina. Yo creo que tal vez, Vladimir, sí es súper interesante esta mirada como más general, ¿cierto?
confirmando, ¿no?, esta presencia Sí. de lo ambiental y lo ecológico en la convención. Vladimir, no sé si tú quieres agregar algo en este sentido. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que, bueno, hay varias cosas que son interesantes tener presente. Una primera cosa, yo creo que a diferencia de todas las constituciones de nuestra historia, la constitución que se está gestando hoy día nace de un ente que es completamente democrático y representativo de la sociedad chilena. Bueno, están todos los segmentos sociales, tanto económicos, sociales como culturales, etarios, presentes ahí. Y eso también genera, bueno, una enorme legitimidad, pero también dificultades de funcionamiento, porque también el momento histórico en que este proceso se desarrolla es en el contexto del pleno auge de la cultura, de la política identitaria. Entonces lo identitario también se plasma en el texto que están haciendo y dificulta un poco los avances. Ahora, una cosa interesante ha sido que el hecho de los 2/3 que se exijan para la aprobación de los textos que pasan al borrador también ha sido importante porque ha permitido también muchas propuestas que pueden tener una mirada más bien sectorial o muy cargada a una corriente de opinión o a un cuerpo cultural, darle mayor transversalidad. Y en ese sentido creo que también otro elemento fundamental, que esta constitución también se nutre en muchos aspectos, no solo de la problemática ambiental global que hoy día se está viviendo a nivel mundial, sino que también de los avances del constitucionalismo latinoamericano. O sea, la influencia del artículo 71 de la Constitución ecuatoriana de Montecristi, yo creo que también es muy importante en este proceso. Y también ir viendo los mecanismos o las formas en las cuales, por ejemplo, la naturaleza desarrolla su agencia, es viendo los mecanismos que están establecidos en esa propia Constitución, a través de acciones populares, por ejemplo, que bueno, lo podemos desarrollar luego más adelante. Pero me interesa mucho el destacar que esta Constitución tiene esa gran virtud, que es el ser profundamente democrática, emana de un órgano absolutamente representativo de la sociedad chilena, pero también eso genera su problema. O sea, porque muchas veces la población que no entiende o que no está familiarizada con estos temas, tiende a confundirse y a caricaturizar la discusión que se está dando. Pero si nosotros vemos el contenido del texto, si bien hay algunos aspectos que podrían ser problemáticos, sí es bastante consenso y bastante interesante y un tremendo aporte. Ahora, si son problemáticos, como conversamos con un colega hace poco, decía, bueno, más pega para nosotros los abogados a futuro, así Eso, que de todas también, maneras, estoy muy de claro, acuerdo contigo. se nos abre un mundo. A río revuelto ganarse pescadores. Exactamente. Bueno, no tenemos muy buena prensa los abogados, así que No, yo sé. no sé cómo nos deja Pero si no nos comentario. reímos de nosotros, imagínate. Sí. Creo súper interesante, Vladimir, lo que tú dices, ¿no? Sobre un poco como desdramatizar también este proceso de rechazo de informes, ¿no? Yo creo que tal vez se ha tendido a mostrar como si fuera como un examen, ¿no? Como un examen de fin de año, como hoy los reprobaron. Y la verdad es que es parte de la discusión, ¿no? Y que tiene que ver creo que es muy interesante lo que tú decías, que se conecta con la composición de las comisiones, con que en esta comisión, tal vez la de medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes, etcétera, quedó tal vez conformada muy intensamente por representantes de movimientos sociales vinculados al activismo ambiental, ¿cierto? Entonces tal vez hay, digamos, un énfasis, un lenguaje, también una voluntad como de cubrir muchos ámbitos, ya me corregirán ustedes, pero al menos eso es lo que yo veo en esa primera propuesta, ¿no? Como muy ambiciosa en el sentido de regular cuestiones que probablemente sean más bien propias de ley, y vemos, ¿no es cierto?, tal vez también muy marcada por un lenguaje que incorpora como conceptos propios de cosmovisiones de pueblos originarios, ¿no? Con alguna tal vez ahí dificultad para generalizar como esa cosmovisión en un Estado que es laico, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante desdramatizar y mostrar cómo esto es parte de la construcción de un acuerdo y cómo la regla de los 2/3 está en ese sentido contribuyendo a que el acuerdo sea efectivamente amplio. Quiero leer el artículo aprobado sobre derechos de la naturaleza para que tal vez lo comentemos un poquito más, ¿no? Dice: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia,
a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Entonces, digamos, acá hay como un salto en términos, digamos, de tradición jurídica en este reconocimiento de derechos a la naturaleza que me gustaría que pudieran comentar como qué les parece o qué impacto tiene, ¿cierto? Y también responder a quienes tienen el susto de que esto sea como pura retórica, ¿no? O sea, que en el fondo nos quede esta linda norma, pero que su efecto práctico sea muy limitado. Digamos, ¿hay aplicabilidad de esta norma si es que la naturaleza no puede actuar por sí sola? Vladimir ya algo comentaba sobre mecanismos institucionales, que en este caso pareciera que hasta ahora al menos no estarían previstos en la propia Constitución, no lo sabemos todavía, no sé si ahí ustedes tienen algo que compartir al respecto, porque digamos en el primer informe había, ¿no?, una disposición, una propuesta que había sido rechazada sobre la posibilidad de que cualquier persona representara a la naturaleza, ¿no? Entonces ahora hay alguien que la va a representar, ¿tiene algún impacto esta norma? ¿Qué les parece? Daniela, ¿voy? Dale, vale, sí. Sí, bueno, esto de los derechos de la naturaleza era un anhelo, de hecho, tanto se veía que lo iban a incorporar que estaba en el nombre de la comisión. Y efectivamente es algo muy nuevo. Existen en el mundo algunas sentencias, ¿no es cierto?, que reconocen, por ejemplo, que un río amazónico es sujeto de derecho y que son las comunidades las que tienen que asumir su protección. Y así hay varias otras sentencias. Y en nuestra región tenemos la Constitución de Ecuador, que reconoce la naturaleza como sujeto de derecho, pero es algo que en general a los abogados y abogadas nos resulta muy raro, porque nos formamos sabiendo que la naturaleza, los otros seres vivos, eran objetos, ¿no es cierto? Eran bienes, pero en todo caso, pero no eran sujetos de derecho ni menos de obligaciones. Pero es una idea que igual se venía planteando en Chile, quiero decir, desde Godofredo Stutzin en los años 70, ¿no? Así que es una idea que venía dando vueltas y muchos pueden discutir, y yo era un poco escéptica en un comienzo porque decía, bueno, en realidad como la naturaleza no va a ir, digamos, a un tribunal, no va a poder ejercer sus derechos, esto quizás es solamente retórico y lo más importante es que existan disposiciones de protección. Yo sigo pensando que podría haber un riesgo de que esto fuera solamente retórico, que no deja de ser importante, ¿no? La poesía, que nos pongamos de acuerdo como sociedad y digamos la naturaleza tiene derechos, pero evidentemente que sin herramientas, sin instituciones, sin instrumentos, eso quedaría en el vacío. Pero los derechos de la naturaleza no están solamente en ese artículo que tú leíste, Daniela, ya habían entrado al texto de la Constitución a través de la Comisión de Principios. Tiene una norma que dice, las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Eso ya está aprobado. Y también un artículo que dice, la naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlo y respetarlo. Ese deber es el que puede hacer operativo estos derechos. Y también dice ese artículo que el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación, etc. También la norma de forma del Estado habla de que las entidades territoriales tienen que velar de alguna forma por los derechos de la naturaleza e incluso en los sistemas de justicia se habla de que los sistemas de justicia tienen como límite los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que no muchos se han dado cuenta, digamos, de esa disposición que está aprobada, ya está en el borrador de texto. Yo creo que es muy interesante como cambio de paradigma, creo que esta Constitución va a ser muy reconocida internacionalmente por eso, a mí lo que me preocuparía de los derechos de la naturaleza es si se entendieran, se interpretara como los derechos de cada individuo. Creo que lo importante es entender que estamos hablando de derechos de la naturaleza en cuanto a especies, en cuanto a ecosistemas, y esa es una disposición que debe interpretarse y entenderse
a la par con una de las disposiciones que también se aprobó, que tiene que ver con los deberes del Estado en relación con la biodiversidad. Y en general el Estado, digamos, el deber del Estado de enfrentar esta crisis climática y ecológica. Entonces, ¿y por qué planteo esto? Porque en los círculos científicos, por ejemplo, los ecólogos, algunos han estado muy preocupados porque han dicho, a ver, ¿qué vamos a hacer con un perro asilvestrado que está dañando, a lo mejor matando a los pudú, o a otro animal nativo en un área protegida? Entonces, ¿qué es lo qué va a pesar más? A propósito del otro artículo que tú querías mencionar también, que esto de los animales y el reconocimiento de la sentencia de los animales, ahí se produce un debate muy interesante. Y ese debate está decantando, a mi modo de ver, y espero que decante en el sentido de la protección de la biodiversidad. Porque la biodiversidad se ve amenazada por especies exóticas, invasoras, tanto animales como vegetales, pero hablando de las especies animales, tiene que ser posible controlar. Entonces ahí hay un dilema muy interesante en una sociedad que hoy valora mucho los animales. Crecientemente la gente joven cada vez tiene más valoración por los animales, pero hay mucho mundo ambientalista que está muy preocupado de las mascotas, de estos animales de compañía que nos acompañan y que nos hacen tan felices, pero también la Constitución tiene que mirar a la biodiversidad. Y no todos los animales son mascotas, ¿no es cierto? No todos a lo mejor tienen sentiencia. Entonces, ahí yo plantearía, Daniela, como esas dos miradas que van a empezar a jugar. Gracias, Valentina. Súper interesante. También acá en la zona del sur austral tenemos, ¿no es cierto?, los problemas con los bisones, con los castores. Entonces, creo que efectivamente es una preocupación, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esa protección a los animales? Vladimir, ¿cómo lo ves tú y cómo crees que se va a enfrentar, digamos, este tema de si generar algún mecanismo, ¿no es cierto?, de representación en algún sentido de ese interés, ¿no?, que se reconoce a la propia naturaleza en su preservación? Sí, mira, yo confío en que como mecanismo se establezca una suerte de acción popular. Yo creo que ahí es un tema que nos permitiría superar diferentes situaciones de legitimidad activa en diversas acciones ambientales, y por ahí podría haber una vía de salida a ese problema, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia que yo creo del artículo cuarto? La importancia del artículo cuarto que se hace cargo de la restauración y de los ciclos naturales y la biodiversidad como elemento prioritario. ¿Por qué? Porque efectivamente, tal como indica Valentina, un tema problemático va a ser el artículo 24. ¿Por qué? Porque acá se ha creado una suerte de confusión, o se ha creado, y hace tiempo que viene surgiendo esto en el debate, incluso en el activismo ambiental, de tratar de homologar la necesaria protección de la biodiversidad con el movimiento animalista. El movimiento animalista y ese tipo de identidades adquiridas, como dice Carlos Peña, se alejan y yo creo que son bastante incompatibles con la conservación de la biodiversidad. Hoy día la principal amenaza para la biodiversidad, especialmente fauna, son los animales asilvestrados, especialmente los perros asilvestrados, que no solo son un problema de orden sanitario, sino que también son un problema para una amenaza real a la biodiversidad hoy día. O sea, de hecho, tanto guanacos, pudús y otros la principal amenaza que hoy día tienen es la fauna silvestrada. Y por otro lado, las especies introducidas. Entonces, hace poco se dio una información que salió en la prensa en torno a que, o sea, en la prensa, en redes sociales, en torno a que una constituyente había planteado la necesidad de incluso las técnicas para combatir estas especies introducidas debían ser la castración. Bueno, Gonzalo Medina, un destacado zoólogo valdiviano que ahora trabaja en una universidad de Santiago, acompañó un hilo en Twitter donde, en base a unas publicaciones que él ha hecho en revistas indexadas, señala que específicamente respecto del bisón, la castración no es viable como vía de eliminación de esta especie. O sea, claramente acá es la captura y eliminación de estos individuos. Ahora, ese tema
yo creo que hoy día la forma en que está redactado el artículo cuarto nos permite superar el debate respecto del animalismo. Sin embargo, el artículo 24 puede resultar problemático en cuanto al derecho que se establece a una vida libre de, específicamente usa la expresión De libre de maltrato. maltrato, libre de maltrato. Entonces, probablemente va a haber problemas en la industria ganadera, en la industria avícola, que son actividades económicas vitales en el sur de Chile. Entonces, van a haber algunos líos ahí. Bueno, para eso estamos los abogados, para ayudar a resolverlos, pero ahí va a haber alguna temática, porque este debate ideológicamente nunca se enfrentó de una perspectiva científica, o siempre lo científico como que fue llevado a un segundo plano, pero lo bueno, que la forma en que quedó redactada en la norma hoy día, en el borrador, indica que al menos en la convención, cuando se aprobó en el pleno, se tuvo en vista una mirada científica más acertada, porque se habla de ciclos naturales, de biodiversidad como componente ambiental. Entonces, al relevarlo, yo creo que eso nos permite ir mostrando una vía de resolución a ese conflicto que se va a producir, que efectivamente es un Claro. conflicto muy de los tiempos, muy de hoy. Ahora, como para cerrar esta parte, me interesa destacar igual el hecho como nosotros, bueno, yo creo que nosotros, yo creo que a Valentina le debe pasar lo mismo, que por nuestro desarrollo profesional hemos sido testigos desde el nacimiento del derecho ambiental hasta acá, desde el 92 para acá, y uno ha visto cómo ha evolucionado este Entonces yo estaba proceso. naciendo el 92, Vladimir. Sí, po. Yo creo que, y siempre yo le recuerdo a mis alumnos cuando se participó en este proyecto de la CONAMA, que se contrató a varias universidades de Chile para hacer esta unificación de legislación, donde se revisaba el diario oficial incluso en papel. Y claro, Claro. el debate en aquella época, recuerdo cuando fue la cumbre de Río, el debate sobre el carácter antropocéntrico de la normativa ambiental estuvo ahí, fue muy caliente el momento de aprobarse la ley 19.300, con Godofredo Stutzin y otros personajes de la época. Ahora, ahí se zanjó de otra manera, pues ahí se zanjó en el artículo 1 de la Declaración de Río como el ser humano, o sea, está al centro de las preocupaciones de desarrollo Claro. sustentable. Esto de ahora es un cambio de paradigma radical, que en el fondo carga la balanza para el pensamiento de esos pioneros del derecho ambiental chileno que tuvimos el honor de conocer en su momento. Sí, Así que tienes igual, tienes toda la razón, Vladimir, porque esto está mostrando un paso de una visión antropocéntrica a una visión quizás ecocéntrica o más epa, ecocéntrica, digamos. Y entonces está el tema de los derechos humanos, ¿no? Que también viene fuerte en general, como que hay derechos humanos ambientales, ¿no es cierto? Además de un derecho a un medio ambiente sano que se tiene que reforzar, los derechos de acceso a la información, la participación en la justicia, pero también esta mirada de los derechos de la naturaleza. Entonces, tú estás dando en el clavo. Y de todas maneras, yo diría que con todo lo que hay, con todo lo que se ha aprobado, esta ya es una constitución sí, muy, que genera un cambio, pero epocal, muy importante. O sea, tenemos un artículo aprobado, el de la estoy buscando, que dice, crisis que se titula Crisis climática y ecológica. Algunos querían que tuviera un reconocimiento del origen antropocéntrico humano de la crisis, pero se entiende bastante, ¿no? Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Como abogados sabemos lo importante que esté bien establecido el deber del Estado, porque después hay vías de poder exigir el cumplimiento de ese deber. Además, se han aprobado principios muy importantes, que algunos de ellos están en algunas leyes que ya están vigentes, otros en tratados internacionales, pero que lleguen a la Constitución. El principio de progresividad, el principio precautorio, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de acción climática justa, son cuestiones históricas. ¿Ah? Nosotros, no digo que seamos la única, que vaya a ser la única constitución ecológica. Colombia tiene una constitución que ya tiene más de 20 años, que es no, sí, que es muy ecológica, pero esta constitución, si es que se aprueban estos artículos, finalmente va a ir avanzando un paso más allá. Y yo creo, yo estoy contenta con lo que se ha adoptado aquí. También me hacen un poco de ruido la relación entre el artículo de los animales y de la biodiversidad. No siempre, bueno, esto finalmente tampoco soy convencional, nunca va a ser como uno quería totalmente. Es una obra que es perfectible y además creo que hay que estar atento a lo que vea la Comisión de Armonización, porque como estos son articulados, hay temas que se repiten, vamos a ver cómo lo mejora esa, esa comisión. Por ejemplo, con Analía Uriarte y Benjamín González, nosotros mandamos una minuta a los convencionales
estábamos muy preocupados del artículo de la crisis climática y ecológica, que se había, como dijo Daniel al principio, se había aprobado un solo inciso que hablaba de la cooperación internacional, pero era preocupante que no se aprobaran disposiciones muy relevantes que venían en un borrador original. Y bueno, ahí, por ejemplo, yo hubiese querido que se reconociera, además del deber del Estado, que es fundamental, un deber de las personas de acción climática. Y cuando digo deber de las personas, no creo que la crisis climática se vaya a resolver, digamos, con duchas más cortas, pero sí creo que es importante entender que las personas, los cuerpos intermedios, personas naturales y jurídicas, también deben contribuir a la crisis climática. Si lo pensamos así, que todos los integrantes de la sociedad, creo que eso podría tener también un valor, pero bueno, no se aprobó. Es una de las cosas que a mí me hubiese gustado aprobar dentro, pero mirando, nuevamente, mirando en contexto todo lo que se ha aprobado, creo que vamos a tener, a quienes nos preocupa y nos interesa la protección ambiental, vamos a tener herramientas que realmente hoy no teníamos, no tenemos todavía. Sí, muchas cosas interesantes van saliendo, ¿no? Por un lado, vemos, ¿no? Cómo son varias las ya propuestas aprobadas que ya son parte del texto que se va a someter a plebiscito, que tienen claramente relevancia ambiental, que incorporan un montón de conceptos nuevos, ¿cierto? Creo que ese es un gran desafío y es lo que de alguna manera nos tiene a todos los abogados sorprendidos, entusiasmados, preocupados a otros, ¿no? Cómo se va llenando de nuevos conceptos la Constitución. Y aquí ya vemos que en materia ambiental hay muchos conceptos que antes no estaban en la Constitución y que ahora van a estar. Crisis climática y ecológica, como decía Valentina, todos estos principios, progresividad, precautorio, preventivo, biodiversidad, y vale la pena tal vez mencionar que además de la referencia a la biodiversidad, en el artículo que se refiere a los derechos de la naturaleza, hay una norma que específicamente se refiere, ¿no?, a la biodiversidad e impone al Estado el deber de preservar, conservar, restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia y no extinción, ¿no? Entonces, muchos conceptos importantes, seguramente algunos, y aquí recogiendo algo que tanto Valentina como Vladimir comentaban, algunos van a tener que necesitar desarrollo legal, ¿cierto? También aquí es importante saber, ¿no es cierto?, que el proceso de cambio, de transformación que impulsa la Constitución va a requerir en muchos casos leyes también, ¿cierto? O sea, que no todo termina con la aprobación de la Constitución y que hay muchas materias que van a necesitar ser reguladas por ley. Tal vez hubiera sido interesante, como decía Valentina, que ese deber de los ciudadanos estuviera en el lenguaje constitucional, pero también, ¿no es cierto?, vamos a tener leyes que seguramente van a imponernos obligaciones específicas que tengan que ver con políticas de abordaje del cambio climático. Vladimir, ¿tú qué piensas respecto de esta afirmación de Valentina en el sentido de que con lo que ya tenemos podemos, digamos, concordar, informarle a nuestras auditoras, a nuestros espectadores de que la promesa de una constitución ecológica estaría ya cumpliéndose? Bueno, es que de hecho, a ver, el derecho ambiental chileno tenía un camino largo ya de varias décadas en donde se ha ido construyendo poco a poco, incorporando principios de derecho internacional y también incorporando en disposiciones legales una serie de principios que se han ido transformando en una realidad concreta, incluso el derecho al agua. El derecho al agua, si bien nuestro país no, o sea, aún no está vigente el texto constitucional que está en discusión hoy día, ya hay reiterados fallos del año 2020 en adelante que reconocen el derecho al agua y el mínimo vital del agua, inspirándose en la declaración de la Asamblea General de la ONU del 2010. Entonces han habido avances importantes. Y, por ejemplo, en el caso de los principios que se hace referencia expresa en la Constitución, ya son principios, muchos de ellos estaban en el mensaje de la Ley 19.300.
Entonces, lo bueno del texto constitucional que ha quedado y en lo que va a ayudar mucho a nuestro trabajo, tanto en la investigación como en la litigación, va a ser, por ejemplo, al establecer el deber del Estado de velar por la restauración de los ecosistemas o la restauración de los ciclos naturales, es una cuestión bien importante porque fija un marco para las políticas de restauración ambiental en el marco de las acciones por daño o de los planes de reparación ambiental que pueda establecer la Superintendencia del Medio Ambiente u otros órganos que vayan a existir. Por ejemplo, los criterios para la aprobación de planes de manejo forestal. Si bien la ley 20.283 es bastante avanzada respecto, obviamente es un mundo de diferencia respecto al 701, ¿no? Hoy día los fines ecosistémicos que recoge esa ley para los planes de manejo forestales se ven fortalecidos, se ven respaldados y se ven complementados con esta disposición del artículo 4 que revisamos en cuanto a los derechos a la naturaleza. Entonces yo creo que todos esos conceptos que se están dando allí ayudan y fortalecen el debate ambiental, le dan contenido, le dan más sustancia. Y claro, y si bien existen estas otras temas como contradictorios respecto al tema de los derechos de los seres sintientes que podrían generar algún tipo de ruido, la esencia, que es el hecho de la esencia en la restauración ecológica, ciclos naturales y biodiversidad como componentes ambientales que son objeto de protección jurídica por parte del Estado, fortalece mucho el debate y va a ser una gran ayuda, un gran avance. Sí, súper, muy interesante también como en este sentido hay como una consolidación de tendencias que ya vienen, ¿no? Del derecho internacional y de la propia evolución, como decía Vladimir, del derecho ambiental nacional, ¿no? Que en ese sentido tampoco es una constitución, digamos, revolucionaria respecto de de los avances en el derecho ambiental ya existente. Ahora probablemente, ¿no? Hay dos temas en los que la discusión constitucional puede tener un impacto, digamos, más transformador, ¿no? Y que me parece a mí son justamente los dos temas donde volvieron a rechazarse las propuestas de norma presentadas por la Comisión en su informe de reemplazo, y que por haber sido de todas maneras votadas por más de un 50% de los convencionales y las convencionales, vuelven a la Comisión. Me refiero a la propuesta de norma sobre bienes naturales comunes, ¿no? Esta idea de que hay algunos elementos de la naturaleza que no son apropiables, que no son susceptibles de apropiación individual. Y aquí recién Vladimir se refería al derecho al agua, y es probablemente el bien natural, ¿no es cierto?, respecto del cual haya hoy día más tensión. Hay otros también, seguramente ustedes pueden referirse a eso, pero con el agua, ¿no es cierto?, hay hoy día una expectativa y al mismo tiempo una tensión respecto de cuál podría ser el impacto de la regulación constitucional en el derecho vigente, ¿no? Donde por la forma en que se han entendido los derechos de aprovechamiento de agua, prácticamente hay, ¿no?, una especie de propiedad indirectamente sobre el agua. Y el otro tema es el del acceso a la naturaleza, el acceso a las playas, a las cumbres, ¿no?, que suponen en muchos casos también el tránsito por terrenos privados. Entonces, ¿qué les parece si abordamos un poquitito estos dos temas donde de alguna manera estaría pendiente, ¿no?, discutir y saber qué es lo que una constitución ecológica podría requerir, y también hacia dónde va a ir finalmente el texto constitucional? No sé, tal vez Vladimir, si aquí quieres partir tú, como tal vez explicándole también a quienes nos escuchan un poco este debate, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego acá? ¿Qué parte es la que está generando disenso en el Pleno? Bueno, lo que pasa es que, a ver, en realidad hay temas que ya están resueltos por la ley desde muy antiguo, del Código Civil, ya tenemos algunas disposiciones, y también en una antigua norma que es el Decreto de Ley 1939 del año 77, la norma que es el Decreto de Ley sobre la Administración de Bienes del Estado. En esa norma, el artículo 13 es el que establece el mecanismo por el cual se puede exigir el acceso, habilitar el acceso a las playas públicas, ¿ya? Y por tanto, el acceso a las playas, el acceso a los lagos, a las playas de ríos
navegables, de lagos, de grandes lagos y del mar, es un tema que estaba recogido por las normas de rango legal, ¿ya? Y por tanto el acceso responsable a la naturaleza por esa vía está cubierto, pero con un procedimiento que es sumamente dificultoso de aplicar en la práctica y lento porque tiene recursos vía judicial, tiene reclamación judicial, entonces es bien tortuoso el poder obtener el acceso a playas, especialmente en el sur, y donde tenemos problemas bastante graves. Por ejemplo, en el lago Ranco es muy común que los sectores que son de difícil fiscalización existan, los cercos se extiendan hasta las playas, hasta el agua, ¿ya? Ahí hay un problema. La construcción, por ejemplo, de obras de infraestructura náutica recreativa sin contar con concesión marítima, por ejemplo, también es bastante complicado. O, por ejemplo, el otorgamiento de concesiones de escasa importancia para extraer áridos, sin contar con otra aprobación legal, son realidades que hemos observado en la zona del río San Pedro y que causan problemas ambientales mayores. Ahora, el tema de la alta montaña o el tema de los glaciares, ahí sería innovador este texto y sería muy útil, ¿ya? Ahora, respecto a la protección de glaciares, la ley de recuperación de bosque nativo establece algunas reglas de protección del bosque ubicado en las zonas circundantes a los glaciares a una determinada distancia. Sin embargo, efectivamente hoy día, a pesar de la importancia ambiental que tienen, especialmente en el contexto de cambio climático, sería muy útil el poder aprobar esta disposición que declare como bienes comunes los glaciares. Pero hoy día están dentro de bienes apropiables y ahí tenemos algunos problemas mayores. Entonces, creo yo que va a ser importante el afinar esta disposición en cuanto al acceso a los bienes comunes, porque, bueno, yo creo que esto va a chocar un poco con la industria turística, ahí vamos a tener algún problema. De hecho, los primeros debates que hubieron sobre este tema fueron con algunas empresas inmobiliarias turísticas en la zona norte, en La Serena, por ejemplo, pero esto ya hace muchos años, de 20 años. Pero hoy día yo creo que ahí vamos a tener algunas situaciones problemáticas y yo creo que ahí va a estar la presión para limitar un poco este tema. Sin embargo, yo pondría atención respecto al tema glaciares y elevar a rango constitucional el acceso a las playas y a las aguas, a las grandes aguas, a lagos y ríos navegables que están ya consagrados en normas de rango legal, elevarlo a rango constitucional va a fortalecer ese tema. Y un tema que a mí me preocupa bastante en particular es siempre la posibilidad o la amenaza de concesionar parques nacionales o partes de parques nacionales. Ahí yo creo que hay un tema que, bueno, no se ha dado mucho este debate acá, pero hay un debate también con los pueblos originarios que muchos de ellos reivindican áreas protegidas. Y ahí yo tengo una visión bien particular, yo en realidad no soy partidario de que, o sea, me gusta la solución argentina, en donde Argentina, por ejemplo, entrega la administración de la infraestructura turística, por ejemplo, en el Parque Nacional Lanín, a las comunidades indígenas, pero la labor de protección ambiental, de protección de la biodiversidad, es una función que no delega el Estado y que yo creo que debe estar en manos del Estado, porque nosotros tenemos una historia bastante rica en creación de áreas protegidas. De hecho, somos uno de los países que tienen las áreas protegidas más antiguas del mundo. O sea, la Reserva Nacional más antigua que tenemos nosotros es la Reserva Forestal Mayeco, donde grupos armados han ingresado amenazando a los guardaparques. Hay cuestiones bastante complejas que yo creo que el Estado va a tener que hacerse cargo, porque quien puede garantizar la protección de la biodiversidad es el Estado, fundamentalmente. O sea, yo no confío mucho en privados, cualquiera sea su etnia o origen, porque muchas cosas se declaran, pero en la práctica quien tiene la carga legal, jurídica de proteger y que nos da garantías a todos los chilenos es el Estado. Entonces ahí yo creo que hay que afinar un poquito la discusión, pero creo que va a ser valioso por esos elementos esta norma. Ojalá que pueda pasar. Yo tengo alguna preocupación, Daniela, en lo que se está hablando de normas de bienes comunes. La verdad es que eso no se ha logrado todavía aprobar, así que fue de vuelta a la Comisión de Medio Ambiente y vamos a ver cómo vuelve, porque yo no creo que lo central sea la inapropiabilidad de determinados bienes comunes. Y yo ahí creo que se puede terminar armando un enredo, sin contar el tema de los pueblos indígenas, pero además de eso, se puede armar un enredo. Ahí yo sigo la propuesta que plantearon las profesoras Verónica Delgado de la Universidad de Concepción y Dominique Hervé de la Diego Portales, y muchos la seguimos, digamos, en esa propuesta, que algunos convencionales la tomaron como indicación, y en la última informe llegó ahí como una especie de mezcolanza, pero lo que se ha planteado ahí es establecer un deber del Estado de custodiar la naturaleza.
y esa custodia, y hablando entonces de bienes públicos naturales, diciendo que son propiedad común de todas las personas, incluyendo las generaciones futuras, y que el Estado tiene un deber fiduciario, que significa confianza, que el Estado es custodio de estos bienes, y que tiene determinadas obligaciones, entre ellas velar por el acceso público responsable, como hablábamos anteriormente. Entonces, se podría incluir en esa propuesta de bienes comunes, de bienes públicos, perdón, naturales, al mar territorial, fondo marino, las playas, las aguas, cauces, playas, el aire, la atmósfera, en fin, los glaciares, pero creo que tampoco tenemos que enredarnos cambiando todo el régimen jurídico que hay respecto de todos estos bienes. Creo que, bueno, el profesor Cordero también sacó una columna diciendo a propósito de si decimos que respecto a algunos bienes se prohíbe su uso, bueno, entonces vamos a tener que los fondos marinos no se pueden usar para pasar un cableado que nos permita a todos conectarnos a Internet. Yo creo que ahí hay que hilar bien fino, ¿ah? Hay que hilar bien fino y hay que tener cuidado. Entonces yo me he dado cuenta de que esta norma está generando dificultades, la norma relativa a los bienes comunes, y no porque no se quiera llegar al mismo resultado. ¿Ah? Y eso tiene que ver también con el apuro de este trabajo, de esta convención. Entonces, espero que la Comisión, en este caso de Medio Ambiente, logre llegar a una solución respecto de la custodia de la naturaleza y del régimen de los distintos, decíamos antes, recursos naturales, ahora entendemos que son componentes también de la naturaleza de distinto tipo, en que lo central no es si son apropiables o no, porque puede, como decía el convencional Atria, en la sesión puede haber un bosque que esté en un terreno privado, ahí lo central no es que sea apropiable, lo central es que hay un deber del Estado, como también decía Vladimir, de proteger determinados bienes para mantenerlos para el beneficio común de las generaciones presentes y futuras, y se relaciona también, eventualmente, con la función ecológica de la propiedad. Entonces, creo que pensar que la solución pasa por la inapropiabilidad o por prohibiciones de uso, creo que no es una muy buena idea para todos estos elementos de la naturaleza. ¿Ah? Entonces, creo que ahí hay que hacer algunas precisiones. Ese tema me preocupa un poco y espero, pero también se produce una magia con el pleno, porque es la búsqueda de consenso. Entonces, vamos a ver qué es lo que vuelve en este primer bloque, porque todavía la Comisión de Medio Ambiente no ha llevado todas sus propuestas al Pleno, también nos falta todas las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales, los segundos bloques. Todavía no vemos, por ejemplo, cómo se va a frasear o expresar el derecho a un medio ambiente sano. ¿Ah? Decía el temario, perdón que me pase a otro tema, Dani, el temario de la Comisión de Derechos Fundamentales hablaba de un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nosotros hemos planteado con colegas del Centro de Derecho Ambiental que estaríamos porque se reconozca un derecho a un medio ambiente sano, limpio, seguro y sostenible, con un deber correlativo del Estado, esto para que esté este deber alineado con cómo se habla en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estamos muy contentos porque David Boyd, que es el enviado de Naciones Unidas en los temas de derechos humanos y medio ambiente, respaldó esta propuesta proponiendo más contenido. Entonces, todas esas disposiciones todavía falta que aparezcan, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se regulan, y en eso también el tema de la propiedad con su función ecológica también va a ser muy importante. Así que esto como está en desarrollo, pueden pasar muchas cosas, digamos, todavía, y se puede enriquecer y coordinar mejor estas disposiciones. Volvemos a la transversalidad que tú mencionabas, Valentina, al comienzo, ¿no? Que como este tema no está, digamos, radicado solamente en los aportes de la Comisión específica de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, etcétera, sino que se cruza también con la tarea de otras comisiones. Y quiero acá, digamos, detenerme un momento en contarle a quienes nos escuchan y nos siguen sobre esta iniciativa que tú mencionabas, por si alguien quiere revisarla. Es una iniciativa popular de norma constituyente que fue, digamos, presentada por varias profesoras y profesores de Derecho Ambiental y que se refiere justamente a esta custodia pública de la naturaleza. Digamos, aplicando hasta donde yo veo un concepto que es
que tiene una tradición en el derecho occidental, digamos, que es Claro. justamente la de los bienes públicos, ¿cierto? Más que incorporar aquí un nuevo concepto, reforzar esa calidad de bienes públicos. Entonces, si alguien quiere revisarla, ¿no es cierto?, puede mirarla entre las indicaciones que están disponibles todavía en la convención, y esta fue de hecho aprobada por la Comisión de Medio Ambiente. Se aprobó, digamos, como para incorporarla Sí, claro. al texto. Se Entonces ahí... adoptó, ¿no? Porque no tuvo los 15.000 votos, pero fue incorporada vía indicaciones por convencionales. Exacto, Claro, exacto. claro. Entonces creo que ahí Está hay un... disponible, la custodia pública de la naturaleza. Eso, Así se súper pone. interesante para dar ahí, digamos, un aporte, un insumo en esta discusión que todavía está pendiente y que, como decía Valentina, se cruza con la discusión también sobre el derecho de propiedad y la función social y ecológica, ¿no? Esta idea de que también se explicite las limitaciones que la propiedad puede, ¿no es cierto?, a las que puede estar sujeta por ley, con la fundamentación en estos principios y en estos deberes del Estado en materia ambiental. Sí. Aquí también, tal vez para poner un tema más, si es que nos da el tiempo, en esta transversalidad, ¿no es cierto? Otro cruce interesante tiene que ver con toda la regulación, yo diría, sobre forma de Estado, regionalización, descentralización del poder político, participación política, ¿no es cierto?, de las ciudadanas y los ciudadanos también en materia ambiental. Ya hay, si no me equivoco, ¿no es cierto?, aprobada una norma que se refiere a la democracia ambiental, a la participación, a la información en esta materia, pero me imagino que aquí también va a ser relevante la distribución, ¿no?, de poder en las regiones, en los gobiernos locales. No sé, Vladimir, si tú quisieras comentar algo sobre esto, sobre esta interacción entre la constitución ecológica y la constitución regional, como se ha dicho y como estuvimos conversando también aquí en un programa anterior. Sí, mira, bueno, yo veo que ha habido, a ver, si la idea es distribuir poder, yo creo que eso es una vía correcta de avance. Y por otro lado, si nosotros tenemos presente que la participación ciudadana vinculada con una expresión de democracia ambiental es una materia en la cual se ha ido creciendo mucho en las últimas décadas, en el sentido de que la calidad de las observaciones han ido mejorando, la forma en que se desarrolla y en la posibilidad de acceder a información por parte de la ciudadanía en general ha ido aumentando. Yo creo que es importante este proceso de democracia regional. Ahora, lo que siempre a mí me causa cierto temor, sí, yo en realidad soy un habitante de Valdiviano, pero soy un poquito centralista, porque he observado que siempre los principales avances llegan desde el centro, que es el contacto con el mundo. Y siempre las zonas más alejadas del centro también tienen la tendencia a tener miradas más conservadoras o más reticentes a estos avances. Ahora, yo creo que el desarrollo que hemos tenido en los últimos años nos va a permitir, sí, abrirnos a la necesidad de esto. Y también, ojo, que va a ser la vinculación con los estatutos autonómicos que vayamos a tener que aprobar en nuestro país, porque de partida, el mismo hecho de reconocimiento de la plurinacionalidad y los regímenes de autonomía para los pueblos originarios en determinados territorios va a implicar también hacerse cargo de este tema. Y este tema no es un tema tan pacífico que digamos también, porque es un tema que es clave, nos permite resolver y superar una crisis que estamos viviendo en Chile con un clima de virtual guerra civil en ciertos territorios del sur, que no ha querido ser enfrentado adecuadamente por temor a reconocer su existencia. Entonces, yo creo que esta discusión de ahora de democracia regional, de estatutos autonómicos, va a ayudar a distender esas tensiones políticas y sociales que son bien relevantes, pero hay que tener harto ojo ahí. Ahí tengo ciertos temores, ciertos miedos a las miradas conservadoras que puedan de repente ver con distancia el texto constitucional que vayan a hacer, pero que vamos a tener que defender. Ahora, en lo territorial también, hay normas que ya están aprobadas y con un quórum muy alto,
que tienen que ver con la forma del Estado. Entonces, por ejemplo, se aprobó con 128 votos, y está en el borrador de la Constitución, una norma que dice que es deber de las entidades territoriales establecer una política permanente de equidad territorial, de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. También que van a tener que tener un enfoque socioecosistémico, dice, en la planificación general, digamos, de la región. Después, las competencias de las regiones autónomas, ya se estableció que les va a corresponder la conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico y el uso racional del agua y demás elementos naturales de su territorio. Y así hay varias competencias, que es planificación, ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas, regulación y administración de los bosques, en fin, hay cambios importantes, y se les está dando, digamos, a las distintas, en las entidades territoriales, una responsabilidad importante en lo ambiental y en lo ecológico, y además de decirles que tienen como límites, como les contaba antes, los derechos humanos y de la naturaleza. Eso me parece que también es bien interesante, y vuelve a la transversalidad que estamos diciendo, digamos. En la forma del Estado, en la sala de máquinas, como también se dice, va a estar inserto, ¿no es cierto?, esta preocupación ecológica, ambiental, por el agua. Así que no solamente como teníamos hasta ahora, porque ¿qué tiene la Constitución del 80 en medio ambiente? Tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y un deber del Estado en relación con ese derecho, la función social de la propiedad, y no mucho más. Nada más. No hay más, digamos, que el 19 número 8 y el recurso de protección. En cambio, ahora vamos a tener esta mirada transversal, que va a ser realmente un cambio. Sí, interesantes esos instrumentos de planificación de los que ¿Sí? ya hay, ¿no es cierto?, presencia. Esta idea, por ejemplo, del manejo de cuencas, que recoge un concepto y una idea que también estaba presente en una iniciativa que fue patrocinada por la Universidad Austral, apoyando movimientos, Modatima y otros movimientos que promovían, ¿no?, la incorporación de esa, digamos, de la protección de las cuencas. Entonces ahí también muy interesante cómo aparecen, como decía Valentina, ¿no?, en otras partes de la Constitución, transversalmente, estas preocupaciones ambientales. Y ya se nos va acabando el tiempo, pero creo que hemos recorrido buena parte de los temas que nos proponíamos, sin perjuicio que podríamos seguir profundizando en cosas. Creo que el desafío al que se refería Vladimir, ¿cierto?, que tiene que ver también con otra intersección o interacción entre lo ambiental y lo plurinacional o pluricultural, ¿no es cierto?, cómo se van a dar, cómo van a terminar, ¿no es cierto?, plasmándose esas conexiones. También es tal vez un tema en el que podríamos seguir profundizando, y seguramente habrá ocasión, una vez que tengamos ya, ¿no es cierto?, las regulaciones en tema de bienes comunes o bienes públicos y de acceso, algo que podamos seguir conversando. Quiero agradecerles, Valentina y Vladimir, por esta conversación tan instructiva. Creo que a mí al menos se me han aclarado muchos temas y muchos puntos. Espero que también a quienes nos están siguiendo y escuchando en redes y en Radio Universidad Austral de Chile. Si quieren cerrar con algún comentario final, les devuelvo entonces la palabra, Vladimir y Valentina. Bueno, simplemente agradecer la invitación. Eso me interesa, agradecerte la invitación a este programa, la oportunidad de poder conversar sobre este tema, estos temas que son tan interesantes y que van a definir los destinos de la humanidad. O sea, acá yo creo que por primera vez nuestro país tiene la posibilidad de ser pionero en ciertas áreas, y si esta constitución sale bien, va a ser la constitución más democrática del mundo, diría yo. Y por otro lado, no tenemos plan B. Es una cosa que hay que recordar. Chile no tiene plan B. Todo lo que tenemos es esto. Es esto o cosas bien complejas que se nos pueden venir. Así que nuestro deber es defender y promover este texto constitucional que ha costado tanto elaborar,
y que bueno, esas mismas dificultades que se observan a veces por los auditores o por la gente son el reflejo de lo democrático y diverso que es la comprensión, que es lo bonito, que es difícil, pero es bonito. Nunca ha habido algo así, o sea, nunca ha habido gente tan sencilla y tan sofisticada junta en la misma sala redactando nuestro futuro. Así que yo creo que en ese sentido es muy bueno este programa y este espacio para poder difundir este proyecto y prepararnos para defenderlo. Yo creo que nosotros vamos a tener que luego ser los que salgamos a pastorear para ganar los votos de la prueba en el plebiscito de salida. No tenemos plan B como país. Sí, pues yo agregaría, Vladimir, que no tenemos plan B como planeta. Además, ¿Ah? Y el sentido, creo que el sentido de urgencia es muy importante y eso me está gustando, que aparece un sentido de urgencia en esta Constitución. Además, como país tenemos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático, o sea, nosotros nos vemos especialmente afectados, así que no solamente tenemos que contribuir a la crisis climática y ecológica, sino que también saber adaptarnos, digamos, y eso es un desafío tremendo. Yo también quiero agradecer, Daniela, esta invitación. Ha sido un gusto conversar contigo y con Vladimir. Los admiro mucho a ambos y todo el trabajo de la Universidad Austral. Te pido permiso para pasar un aviso, porque si yo he podido hablar hoy de la Constitución ambiental ha sido porque tenemos un grupo fantástico de académicos y ayudantes que están haciendo un seguimiento permanente de la Constitución, de lo ambiental de la Constitución, y pueden seguir, ver las redes sociales y meterse a la página web constitucionambiental.uchile.cl, donde se pueden también suscribir y recibir información, y en nuestras redes sociales estamos en el Centro de Derecho Ambiental, en LinkedIn, en Instagram, Twitter, Facebook, y estamos tratando de informar, ¿ah? Para ir después también, por supuesto, sacar el libro y escribir la historia ambiental de la Constitución, y quiero valorar ese trabajo, digamos, de tantos profesores y ayudantes y pasantes que están todo el día escuchando las sesiones, sistematizando, y eso también es muy bonito, como este proceso moviliza a los estudiantes. Me imagino que también en la Universidad Austral eso está pasando, que es bonito poder como pensar que de tomar el futuro en sus manos y ser testigos de este momento. De hecho, estudiar Derecho en este momento yo encuentro que es apasionante, ¿no? Porque la Constitución es derecho, ¿ah? Y qué lindo ver cómo se está construyendo con una convención paritaria. Yo creo que también hay que dejar de tenerle tanto miedo, digamos, ¿ah? A la Constitución, que es una obra humana, que se va a ir arreglando. El Pleno, da buen resultado el Pleno con los 2/3, la Comisión de Armonización también va a hacer su trabajo, y son obras perfectibles, digamos. Después va a haber un proceso de modificación de la Constitución, pero yo creo que no hay plan B, como dice Vladimir. Así que yo siempre trato de tener una mirada optimista y esperanzada, no nos queda otra. Fantástico terminar con este entusiasmo por el proceso que estamos viviendo, a no asustarnos, como decía Valentina, con la controversia, con la discusión, con el desacuerdo, porque con sus imperfecciones el proceso constituyente sí tiene, ¿no es cierto?, un mecanismo para avanzar en consenso, y el Pleno está mostrando que está funcionando para eso. Entonces, desde aquí, desde Conversaciones Constituyentes Australes, reafirmamos también nuestro compromiso con informar, con poder informarles sobre, digamos, lo que va quedando efectivamente en el texto, más allá de controversias que a veces son muy vociferantes, pero que tienen que ver con una iniciativa presentada por alguien o la aprobación en comisión, ¿cierto? Entonces, una invitación a informarse. Gracias, Valentina, por el dato también de la plataforma del Centro de Derecho Ambiental, que ha hecho un trabajo impecable en esta materia. Y de nuevo, gracias a los dos, y la invitación a quienes nos siguen a volver a encontrarnos la próxima semana en un nuevo programa de Conversaciones Constituyentes Australes. Muchas gracias al equipo también de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que nos apoya y hace posible este espacio. Conversaciones Constituyentes Australes.